y amaneció bastante nublado, bastante con neblina. Aquí en Anamorós la gente es bastante humilde, bastante buena, bien trabajadora. Nos venimos a este cerro que creo que nunca nadie había acampado acá. Bueno, nos agarró la lluvia por acá un poquito más fuerte. Ahora sí ya se logra ver bastante mejor el paisaje. Miren esos cerros. Esto es Anamorós, en el departamento de La Unión, en El Salvador. Hola, hola. Nos vinimos por acá, miren, a una aventura bastante bonita. Nos venimos a acampar. Estamos en la zona norte de El Salvador, esta vez en la zona oriental, que es en La Unión. Aquí se llama Anamorós. Este lugar ahí, muchas personas del Salvador pues van a saber dónde es, pero les quería mostrar este lugar para que vieran estos paisajes, estos lugares bonitos que tiene El Salvador. Fíjense que mi plan era sinceramente tener esta vista bien linda, miren, pero también era un poquito más allá en el horizonte. Solamente que ayer en la noche ya llovió y amaneció bastante nublado, bastante con neblina, pero bueno, ahí vamos a complacer una seguidora del canal porque me dijo que le gustaban los lugares así con neblina para poder verlos. Y bueno, a mí también me gusta venir a acampar. Aquí nos venimos, miren, aquí están las tiendas. Nos venimos a este cerro que creo que nunca nadie había acampado acá. Este es uno de los muchos cerros que tiene Anamorós, que tiene El Salvador también. Entonces aquí ando, son ahorita las 5:30 de la mañana más o menos, si es que me acabo de levantar. Y miren, les quería mostrar para que vean este bonito lugar. Estos paisajes no cualquiera tiene la posibilidad y la dicha de verlos, así es que es bonito mostrárselo. Ahorita se los voy a mostrar completamente. Miren ahí cómo van esas nubes, ahí cómo se va despejando, porque hace unos momentos no se podía ver nada, pues ahorita está pringando todavía. Y bueno, llovió un poquito fuerte. Miren esa imagen que tenemos ahí de ese árbol bien bonito aquí en este cerro. Así es que estamos en este lugar de La Unión, que pues la verdad es una ciudad bastante pequeña. Tiene alrededor de 20,000 habitantes más o menos. Aquí en Anamorós la gente es bastante humilde, bastante buena, bien trabajadora. Anamorós de hecho significa lugar de maizales. Entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? De que la gente pues es bien trabajadora. Aquí hay varias actividades económicas, como lo son la elaboración de artesanías, el comercio de frutas, de verduras. Bueno, hay varias. Aquí la gente elabora hamacas también. También, ¿cómo se llama? Las cositas que se utilizan para pescar. Así es que aquí las elaboran. Bueno, el pueblo tiene varios mitos, varias leyendas. Y es bastante bonito. No sé si voy a poder grabar el centro de Anamorós, porque es bien bonito el parque, una iglesia que tiene ahí. Pero si no lo logro grabar, se los voy a buscar en una foto. Así es que miren esas montañas, qué bonitas como se ven. Ahí está. Así es que si no hubiera neblina ni nubes, pues se vería todo bien bonito, el paisaje muy lejos. Esas imágenes tenemos por acá. Los lugares que tiene esta zona son bastante áridos y pues qué irónico que el paisaje que les voy a mostrar no lo es así ahorita.
porque está todo húmedo, ha llovido bastante. Entonces, pero sí, lo es, créanme, porque aquí incluso en estos cerros corremos el peligro de que hayan serpientes. Viniendo aquí a Anamorós, por donde pasa uno, si viene desde donde yo vivo, que es San Miguel, uno llega a Santa Rosa de Lima y después hay un desvío un poco más adelante. Entonces, aquí la gente es bien amable, bien tranquila la gente de estos lugares. Curiosidad y dato es de que, bueno, aquí ya como es en la zona norte donde les decía, ya casi estamos por llegar al país de Honduras. Bueno, la característica de la gente de estos lugares es que son de ojos de color, fíjense. Así es que no me van a dejar mentir, mucha gente que conoce a los de esta zona, que es cierto, y son de piel blanca también. Entonces, ahí está algo que los define. Y bueno, miren, aquí les voy a grabar esa entrada de la nube. Miren. Qué bonito. Allá están esos cerros. Hay un cerro que se llama el Cerro de la Culebra, que espero poder grabarlo en un momento. A lo lejos tiene una culebra, como así la seña de la culebra. Es por una leyenda que hay acá, de que un cacique y un indio tenían ahí problemas. Bueno, uno de los dos era el que quería como destruir al pueblo. Pues, supuestamente el cacique se había transformado en una serpiente, se escondió debajo de unas rocas y el indio fue a matarlo y bueno, quedó ahí la forma de la culebra, por eso dice la gente, ¿verdad? Así es que curiosidades que hay en estos lugares de esta zona. Ahí están, miren, los campistas, ¿ves? Despertándose de una noche lluviosa. No creíamos sinceramente que nos iba a agarrar la lluvia, pero bueno, ya veníamos algo preparado para eso. Así que qué bueno que no llovió tan fuerte. Sí llovió, pero no fuerte. Y bueno, miren aquí abajo cómo se ven estos paisajes. Ahí nos venimos y miren, allá se está como tratando de querer ver el sol que va saliendo. Entonces ahí va, miren qué maravilloso paisaje. Ahí está la neblina, ahí están las tiendas de camping, ahí está ese árbol muy bonito. Aquí está. Bueno, ahí tengo varias aventuras de que he acampado y bueno, nos venimos a esta, así es que les dejo con estos paisajes. Se los voy a mostrar una vez más. Vamos a caminar un poquito más por acá para que tengamos otras tomas diferentes. Ahí está, creo que la lluvia no quiere dejarnos. Miren, oigan cómo está tronando. Y bueno, también un poquito peligroso estar aquí con el teléfono. Así es que pues, voy a dejar algunas imágenes. Y pues ahí está, este bonito lugar. Esto es Anamorós, en el departamento de La Unión, en El Salvador. ¡Vámonos! Bueno, nos agarró la lluvia por acá un poquito más fuerte, así es que nos venimos para la tienda y sí que está yendo bastante fuerte. Cuando es así y ustedes están acampando, yo lo que les recomiendo es que siempre anden un nylon para tapar por arriba la tienda, ¿verdad? Así es que, porque hay algunas tiendas de campaña que no resisten bastante, pero bueno, es parte de la aventura, es parte de disfrutar estos bonitos momentos. Así es que vamos a
esperar a que pase la lluvia para poder salir nuevamente. Y miren, aquí les voy a mostrar, voy a abrir ahorita la tienda de campaña para que vean cómo se ve de increíble la lluvia. Miren qué lindo. Y está lloviendo bastante fuerte. Ahí está, miren. Allá los cerros los tapa la lluvia. Allá enfrente estaba el sol, pero ya no se ve mucho. Miren, estas son las vistas que tenemos por acá desde la tienda. Hola, hola. Ya después de haber ido a tomarnos un cafecito, pues regresamos nuevamente porque ya dejó de llover un poco. Ahora sí ya se logra ver bastante mejor el paisaje. Miren esos cerros. Ese cerro se llama el Cerro de la Lechuza. Ahí está, miren qué belleza. Aquí podemos ver ese bonito paisaje. Ahí está, así se ve en estos lugares después de una lluvia ya un poquito más verde. Ahí está mi cuñado Noel. Vamos a desarmar las tiendas ahorita. ¿Cuál es? Ese que se ve ahí. ¿Es chiquitín? Ese de recto, Cerro Pando. Miren, aquí está todo un montón de cerros. Aquí en Anamoros. De aquí es mi cuñado. Aquí vivía la abuelita. Así es que venimos a acampar y disfrutamos de una noche bien bonita. Miren, aquí podemos ver la vegetación, estos árboles aquí en los cerros. Allá se puede observar lo demás. Ahorita no se ven tan verdes porque pues acaba de comenzar el invierno, pero miren qué belleza de vista. Allá se pueden observar algunas casitas ahí en los cerros. Y miren, aquí si uno se viene a respirar aire puro. Aquí podemos ver que estamos ahí en lo alto. Y bueno, espero que disfruten estas bonitas imágenes, pequeñas, ¿verdad? Pero muy bonitas de El Salvador, de los lugares extra que tienen aquí en el país que no son turísticos, pero si ustedes un día se quieren venir por estos lados, hay muchos lugares donde sí se puede subir, ¿verdad? Porque son cerros que están ahí donde la gente puede entrar y ahí con una tienda de campaña para acampar. Así es que ahí les dejo nuevamente este paisaje, allá con las nubes entre los cerros, la vista espectacular. Y miren, ahí está, hasta los sonidos de las vacas. Ahí está el valle, ahí está. Así es que espero que les haya gustado. Y bueno, ya nos queda poco tiempo para irnos de viaje a otro país, así es que espero que vayan a disfrutar estos videos y pues nos seguimos viendo. ¡Saludos!